Gloria sea nuestro Dios. Ok, bueno, pues estuve tratando de hacer un video en vivo, pero no se pudo. La conexión, la señal está muy mal aquí en la tienda y pues lo voy a grabar así. Y era un texto acerca de la palabra de Dios, de un texto que está en Apocalipsis, capítulo 14, verso 13. Y este video es para honrar la palabra de nuestro Dios, en nombre de nuestro Dios, pero sobre todo sus promesas que son para nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, leyendo este pasaje entendemos que cuando uno muere en Cristo, pues las obras ahí están. Conforme a esas obras vamos a ser juzgados o recompensados cuando Cristo venga, como dice su palabra, que Él vendrá para recompensar a cada uno según su obra, y los muertos en Cristo van a ser resucitados para recibir sus galardones. Y aprovechaba también para honrar o recordar y honrar a la vez a dos hombres de Dios que han sido de bendición en mi vida. Uno de ellos fue mi papá, obviamente que como cristiano o como no cristiano, él fue una bendición para mí. Y al pastor Camarino Maldonado, su esposa Lupita, como lo recordamos nosotros, sus hijos, una familia, es como lo recordamos. Y primero recordar a que fue nuestro pastor Camarino Maldonado, su esposa Lupita. Oramos por este varón de Dios y su familia, porque nadie tome su corona. Oh, bendigo el nombre de nuestro Dios. Oramos porque nadie tome esa corona, porque nosotros vimos el sacrificio de estos pastores, que para nosotros fue una bendición. A través de ellos conocimos de la palabra de Dios, nuestros padres también. Y bendecimos la vida del pastor Camarino Maldonado, su esposa Lupita, sus hijos, sus generaciones. Declaramos bendición que sobreabunde sobre sus vidas. Y bueno, pues para nosotros ellos no solo fueron pastores, fueron misioneros, evangelistas, que vimos cómo dieron todo para la obra de Dios. La hermana Lupita, que nos compartió de niños en la escuela dominical, no solo nos compartió la palabra, sino que nos amó. Gloria a Dios. Nos amó. No solo nos enseñó, sino que nos amó como si fuéramos sus propios hijos. Y bendecimos su vida. Bendecimos sus hijos, Mónica, Dani y Benchi. Que Dios bendiga sus vidas donde quiera que estén. Que el propósito de Dios sea grande y se cumpla en sus vidas. Y bueno, quería también relatar rápidamente la historia de mi papá, de cómo vino al cristianismo. Él empezó después que mi mamá se convierte al evangelio. Nosotros tendríamos algo entre los 8 o 10 años, no recuerdo exactamente. Y me acuerdo que a veces mi papá no dejaba ir a mi mamá y la regañaba, y ella estaba llorando. Y ya después decía: está bien, vete. Y ya nos íbamos al culto. En muchas ocasiones mi papá pues la dejaba ir, pero estaba pensando tal vez que ella estaba haciendo algo malo, no sé qué pasaba por su mente, pero llegaba mi papá enojado afuera de la iglesia. A veces llegaba con una pistola en la cintura para que la vieran, tratando de provocar algo. No sé qué pasaría por su mente. A veces llegaba, se parqueaba en la orilla y estaba con la troca toda acelerada, haciendo ruido. Perdón. Haciendo ruido, interrumpiendo la predicación. Llegaba ya al último, y a veces llegaba y estaba quemando llantas, haciendo sus panchos, enojado, interrumpiendo, y sin saber que pues Dios un día lo iba a llamar. Y llegó el tiempo en que Dios lo iba a llamar. Y pero disculpen si a veces empiezo a llorar, pero es que siempre que toco la palabra de Dios o algo, siento la presencia de Dios aquí. Y bueno, llegó el día en que Dios lo llamó, y sucedió a través de piedras en los riñones que pues son muy dolorosas. Me ha mandado 2 o 3 veces
llorando al hospital estos dolores porque son muy fuertes y no hemos aprendido la lección, no dejamos de tomar soda, pero eso esa no es la que quería compartir. Y llega el momento en que tenía un dolor muy fuerte y estaba él tirado en el piso, en la cama, tal vez llorando, no recuerdo, pero estaba él llorando por el dolor. Y mi mamá le decía, pues aquí está el pastor Camerino, voy a hablarle para que ore por ti. Y él decía, no, yo no quiero nada de eso, no quiero nada. Pero los dolores son muy fuertes, yo los he experimentado y lo hacen llorar a uno. Es un dolor que te hace llorar por muy hombrecito que seas. Entonces ya con un rato de dolor más tarde le dice, ok, está bien, ve y trae al pastor. Y en lo que va mi mamá, no sé quién fue a traerlo, mi papá cuenta que él le dijo a Dios, si en verdad tú me sanas, si en verdad tú tienes poder de sanarme, yo prometo servirte. Y ahí quedó la cosa. Entonces llega el pastor, su esposa, llegan y oran por mi papá y el dolor se le quita, se va en ese momento, se va el dolor. Creo que después fue al doctor como quiera, pero en ese momento se fue el dolor que sentía y él vio la mano de Dios. Y fue así como él decidió entregar su vida a nuestro Dios, a Cristo, y empezó a enamorarse de la palabra de Dios, que algo que vimos que le costó a él fue perder su tienda, su negocio, que era próspero en aquel tiempo. Nosotros teníamos de lo mejor, recuerdo, comíamos de lo mejor. Era la mejor tienda en ese tiempo del poblado La Purísima, que él se enamoró tanto de la palabra de Dios que cerraba temprano cuando la clientela llegaba tarde, siempre acostumbraba a llegar tarde. Empezó a cerrar a las 6 de la tarde para ir a la iglesia y poco a poco fue perdiendo el negocio. Nosotros, yo y mi hermano Alejandro, que éramos los mayores, vimos cómo se descuidó la tienda por servir al Señor y ese fue el precio que pagó. Le costó su negocio, gracias a nuestro Dios. Pero su recompensa fue que sirvió al Señor de pastor y sus hijos todos ahora servimos al Señor. Vio la promesa cumplida de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y bueno, se enamoró del Señor y llegó el tiempo donde el pastor Camerino se iba a comprometer con otra obra acá de este lado en Mission, Texas, y habló con varios miembros proponiéndoles que se enseñaran y se enseñaran a predicar la palabra para dejarlos encargados allá, y 2 o 3 no quisieron, no recuerdo quién fue, mi papá me dijo, pero no recuerdo. Y entonces ya pues quedaba mi papá, y mi papá cuenta que lo llamó al pastor Camerino a la oficina, le dijo, pues las cosas están así, quiero abrir otra obra aquí en Mission, Texas, y necesito a alguien que se quede encargado aquí. Entonces mi papá tampoco tenía experiencia, no sabía hablar delante de la gente, tenía pena, tenía tal vez vergüenza pararse, y no tiene uno palabras al principio para expresarse cuando no tienes experiencia. Mi papá también le dice al pastor Camerino que él no quería tampoco, ya otros habían dicho que no. Mi papá también dice que le dijo, no, yo tampoco no estoy listo, no me gusta, yo no estoy preparado para eso. Y ya pues quedaron en que siempre no, y iba saliendo la puerta de la oficinita, me acuerdo dónde estaba esa oficinita porque pues ahí crecimos. Y cuando salió de la puerta mi papá dice que, pues él dice que oyó la voz de Dios clarito, ¿no? Yo pienso tal vez vino esa voz a su pensamiento, no sé, o si en verdad lo oyó, él dice que oyó clarito la voz de Dios que le dijo, gloria sea el Señor, bendigo el nombre de nuestro Dios, santo eres Dios, gracias Jesús. Dice que él clarito oyó la voz del Señor, la voz de Dios que le dijo, que le trajo a memoria aquel momento cuando él prometió servirle, que le dijo, tú prometiste servirme. Entonces él, tocado por esa palabra y esa promesa que él hizo, se regresa y entra para adentro y dice al pastor, sí, está bien, yo aprendo, yo no lo sé hacer, pero yo me comprometo a servir. Y así con lo que él pudo, porque antes no había tantos estudios en el pueblo, no había tanta tecnología para aprender a pastorear, a administrar hermenéutica, homilética, teología, escatología. Antes no teníamos todo lo que tenemos ahorita en YouTube, en Google. Y con lo que Dios le dio, él pastoreó por muchos años y a través de él vimos la mano de Dios. Muchas veces oró por mí y vi la mano de Dios obrar. Gracias a tu nombre, Dios.
vi la mano de Dios obrar a través de sus oraciones. Tenemos testimonio de gente que sanó a través de la oración de él, que Dios usó su vida poderosamente. Y también en otro video voy a compartir cómo fue mi conversión, de cómo con una oración de ese hombre, con una sola oración de ese hombre, mi vida fue transformada de un día para otro. Que tal vez porque yo ya conocía de la palabra del Señor de pequeño, pero con una oración de este varón de Dios mi vida cambió, mi vida se transformó de un día para otro. Y solo quería honrar la palabra de nuestro Dios, que las obras que uno hace, las obras que mi papá hizo están con él. Sus obras con él están, las obras del pastor Camerino están con él, no ha terminado Dios con él. Siempre oramos por la misericordia de Dios sobre él, sobre su vida, como estaba diciendo al principio que empecé en un live. Oramos para que tu corona, gloria a Dios, oh gloria a Dios. Yo no sé si un día llegues a ver este video, Pastor Camerino Maldonado, que nosotros tuviste, y nuestro pastor, nuestro líder, nuestro ejemplo. Bendecimos tu vida y estamos orando siempre para que ninguno tome tu corona, para que las misericordias de Dios te alcancen, para que el Señor perdone los errores que hayas cometido, si los cometiste o no. Pero oramos para que nadie tome tu corona, ni tus galardones, y que tu generación sea bendita en esta tierra. A la pastora Lupita también bendecimos su vida. Gracias por haber sido una gran maestra, una gran sierva, que la llevamos, mis hermanos y yo, la llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón, un gran ejemplo a seguir. Bendiciones a todos.